Bueno, Barcelona y Arsenal ya pintaban como favoritos desde el arranque de la Champions y terminaron siendo los dos finalistas, ¿no? Ahí tenemos a nuestro querido y gran Ronaldinho Gaucho, Ronaldinho, te queremos. Porque, bueno, esta semana se confirmaron los 4 semifinalistas de la Champions League. Por un lado tenemos al Arsenal, que eliminó al Madrid, que va a jugar contra el PSG. Y por el otro lado tenemos al Barcelona, que eliminó al Dortmund y que va a jugar contra el Inter. El Inter eliminó al Bayern, el PSG eliminó al Aston Villa. Y si ganase el Arsenal y ganase el Barça la eliminatoria, podría darse una final como la que vivimos en 2006 en su momento. Qué recuerdos. Qué joven era yo en aquel momento. A día de hoy todavía me acuerdo de la felicidad que me dio haber conquistado esa Champions 2006. Fue la primera que yo vi como culé. Y bueno, me apetecía, ya que vamos a disputar Champions semifinales y que hay una pequeña posibilidad de que se repita esa final, pues que reaccionamos al vídeo acá de nuestro amigo Memorias del Fútbol. Y antes de arrancar, daré los saludos a mi amigo de Venezuela, Vinotinto Culé, que dice: saludos, manos, saludos, amigos. Vamos a ver lo que fue en su momento la Champions que el Barcelona conquistó contra el Arsenal, lo que fue aquella edición de la Champions. Bueno, Memorias del Fútbol, Memorias Copa de Europa, gran canal. La verdad que siempre saca unos vídeos impresionantes. Creo que es del Madrid el tipo, pero bueno, da igual porque el contenido es bueno. La edición número 51 de la Copa de Europa nos deparó una temporada llena de emociones, sorpresas y buen fútbol que finalizaría el 17 de mayo en el Stade de France de París. Bueno, el Stade de France de París, donde salimos campeones con el Barcelona en aquella final contra el Arsenal. Cómo olvidarse de aquel partido, ahora lo veremos, donde bueno, marcó Eto'o, marcó Juli, y el Barcelona salió campeón en un partido donde arrancó marcando, si no recuerdo mal, Eto'o o Ronaldinho, pero el gol fue anulado porque hubo una roja a Lehmann. Jugó con uno menos el Arsenal, aún así se adelantó en el marcador con un gol de Kimbel o Kembel, un jugador, no me acuerdo si se llamaba así. Y bueno, nada, el Barcelona pudo llevarse esa final, pero bueno, vamos a seguir viendo lo que fue esa Champions. El Liverpool defendía título e Inglaterra pudo haber tenido 5 representantes si el Everton no hubiese caído en la ronda previa ante el Villarreal. Bueno, importante recordar que el Villarreal en aquella Champions creo que fue la mejor de la historia del Villarreal. Llegaron a semifinales, casi pasan a la final contra el Barça, pero bueno, cayeron precisamente con el Arsenal. Aquel penal que falla Riquelme, ahora lo veremos. Los castellonenses fueron la gran sorpresa de la primera fase y lideraron un igualado grupo conformado por Lille, Benfica y Manchester United. Los Diablos Rojos solo pudieron ganar un partido en toda la liguilla y quedaron eliminados en favor de los portugueses en la última jornada. O sea, el United quedó afuera con el Villarreal y con el Benfica en aquella Champions. Los Reds coincidieron con el Chelsea en el grupo G y ambos se clasificaron para octavos en la única participación del Real Betis en la Champions. Mirá vos, el Betis en la Champions, por Dios, qué locura. El Milan sufrió para clasificarse hasta la última jornada, mientras que la Juventus impuso al Bayern en el grupo A. Más autoritarios estuvieron el Arsenal, el Lyon y el Barcelona, que se mostraron muy superiores a sus rivales en la primera fase del torneo, y solo cedieron un punto en Grecia ante el Panathinaikos. Panathinaikos, mirá vos. Ya en octavos, los culés se volvieron a cruzar con el Chelsea de Mourinho. Aquel partido Messi los volvió loco, que fue que Mourinho dijo que Messi era un teatrero, no sé qué. Los Blues ejercieron de locales en un primer partido que tendría como protagonista a Lionel Messi.
Re La joven Messi emergente ahí. estrella argentina desquició a Del Horno y el lateral Uf. vasco acabó siendo expulsado a 10 minutos del descanso. No, le rompieron el pantalón, lo cosieron a patada a Messi, no lo podían parar. Tras el paso por vestuarios, el Chelsea se sobrepuso a la inferioridad numérica y los londinenses se adelantaron con un desafortunado gol de Mota en propia puerta. Bueno, me acuerdo de hecho que yo era chico y yo jugaba al tenis en esa época y fui a entrenar la mañana siguiente del partido este y el entrenador de tenis era del Madrid y yo estaba contento porque el Barça le había ganado 1-2 en el campo del Chelsea al Chelsea y me dice el entrenador, jajaja, no le dejaste ni siquiera un gol al Chelsea, porque como se marcó en propia el Barça y nada, que el partido quedó 1-2. El Barça se sobrepuso al golpe y empató tras un centro de Ronaldinho que Terry introdujo en su propia portería. Ah, bueno, Terry también se hizo un gol en contra, mirá. Después del empate, los de Rijkaard acosaron la meta de Cech. Messi envió un disparo al travesaño Leo. y Terry salvó 2 goles cantados sobre la línea de gol. No, 2, mirá, 2. A 10 minutos del final, Eto'o. Samuel Eto'o empujó a las mallas una contra fulgurante Qué y bien. el Barça tomaba una clara ventaja para la vuelta. Qué bien, qué lindo, qué recuerdo, ¿no? Vos fíjate, Ronaldinho y Messi juntos. ¡Buah! ¿Cuánto pagarían a día de hoy por ir a un partido y ver juntos a Ronaldinho y Messi así de jóvenes? Cataluña es un país de cultura, vosotros sabéis perfectamente lo que es teatro y del bueno. Yo he ido al teatro En esa muchas veces época, ahí. en esa época ya habían empezado los piques del Barça con Mourinho. La madre que te parió, Mourinho. Sos una cucharada de moco, hermano. Perfectamente lo que es teatro y del bueno. Yo he ido al teatro muchas veces ahí, es teatro de calidad. Las declaraciones de Mourinho, Mourinho productor. calentaron el ambiente y la lesión de Messi para el resto de la temporada motivó a un incisivo Chelsea. ¡Mierda! Crespo hizo resoplar a los culés al inicio de la segunda mitad, Mira pero el Crespo en el Barça se Chelsea. sacudió el dominio londinense y Ronaldinho, con una jugada espectacular, disipó las dudas con un gol definitivo. Madre mía, Ronaldinho. Un penalti en el Mira la puerta de descuento joven. permitió a Lampard empatar el partido, pero el Barça pasaba a cuartos y se tomaba la revancha frente al campeón de la Premier. Lampard, ¿eh? Lampard. Madre mía, verdad que el año pasado nos habían eliminado, el año anterior. El El Chelsea. Benfica de Koeman protagonizó la gran Contra el sorpresa Liverpool. tras cargarse al Liverpool de Benítez. Sí, sí, me acuerdo Los también de eso. lusos vencieron 1-0 en Lisboa con un gol de Luisao y se impusieron 0-2 Mira en Gerard. Anfield. Los goles de Simao y Micoli en el último minuto dejaban fuera al vigente campeón. Buah, el Liverpool, El que había Arsenal- salido campeón en la 2005, en ese momento quedaba eliminado, ¿no? Fue el único equipo inglés que sobrevivió a las eliminatorias y Uy, ¿a qué le recuerda esto? El Arsenal eliminando al Madrid. Wow. consiguió eliminar al Real Madrid de los Galácticos. El golazo de Thierry Henry en el Santiago Bernabéu definió el partido de ida, mientras que el empate a 0 en Highbury permitió a los Gunners estar en cuartos de final. 2 palos, mirá. El Olympique de Lyon pasó por encima del PSV con un 5-0 de global, Cuando el Olympique de Lyon era un equipo respetable, ¿eh? En aquella época. mientras que el Milan sacó un valioso empate a 1 de Múnich y goleó al Bayern en San Siro por 4-1. Madre mía, Milan-Bayern, ¿eh? Bueno, vos fíjate, este año fue Inter-Bayern y el Inter también eliminó a los alemanes. Más sufrió la Juventus de Capello frente al Werder Bremen tras Capello. perder por 3-2 en Alemania y lograr una agónica remontada en Turín. Mikud volvió a adelantar a los germanos en Italia, pero los goles de Trezeguet y Trezeguet. Emerson, tras aprovechar un error ¡No! garrafal de Guise, dieron el triunfo y la clasificación a la vecchia signora. ¿Qué hace, arquero? El Inter se sobrepuso a un 2-0 en contra frente al Ajax y acabó Ajá. empatando a 2 en Ámsterdam para resolver la eliminatoria en casa con un gol de Stankovic. Stankovic, ya estaba cambiazo también por ahí.
El Villarreal ahí sacó está. otro valioso empate en Glasgow con goles de Riquelme y Forlán, pero se tuvo que sobreponer a un tempranero gol de los escoceses en el Madrigal. Ojito a la dupla Riquelme-Forlán, Ojito. Al inicio de la segunda parte, Arruabarrena niveló el gol de Lovenkrands y el submarino amarillo obtenía un histórico billete a cuartos de final. O sea, el Villarreal, que creo que tiene una población de poquísima gente, ahora supongo que en algún momento darán el dato. En una semifinal de Champions, o sea, casi llega a una final de Champions, un equipo de pueblo. Increíble lo del Villarreal. El modesto equipo español se cruzó con el Inter en la siguiente ronda y Con se el adelantó Inter. con un gol de Forlán en el primer minuto de la ida en el Giuseppe Meazza. Ojito, En Milán se adelantaba el Villarreal. Creo que lo termina perdiendo el partido del Villarreal, pero lo gana en la vuelta. Adriano empató poco después y Martins acabó dando el triunfo por 2-1 a los italianos. ¿Ves? En la segunda parte. Sí. En el Madrigal el juego de Riquelme sometió a los italianos y Mirá guió a los Riquelme. Riquelme te volvía loco. Qué pedazo de 10 Riquelme, por el amor de Dios. Impresionante, increíble, tremendo. amarillos a una victoria que llegaría a balón parado con un cabezazo de Arruabarrena a pase del argentino. Qué El locura. Villarreal lograba un histórico pase a semifinales y conseguía que una ciudad de tan solo 50.000 habitantes soñase con llegar a la final de la Copa de Europa. 50.000 habitantes, o sea, un pueblito casi a la final de la Champions. En Londres el Arsenal derrotó claramente a la Juventus por A la 2-0 Juve. en el regreso de Vieira Highbury. Mira Vieira. Los goles de Fábregas y Thierry Henry eliminaron a una vecchia señora que solo pudo empatar a 0 en la vuelta. Claro, y ahora el Arsenal elimina al Villarreal. El Milan sacó otro valioso empate sin goles en su visita a Gerland y consiguió doblegar con sufrimiento al Lyon por 3-1 en San Siro. Inzaghi adelantó a los rossoneri, aunque Mamadou Diarra empató y daba la clasificación momentánea a los franceses. Mirá vos el Lyon, al Milan. Los italianos buscaron el gol de la victoria durante toda la segunda parte, pero no fue rebote en el poste de Shevchenko. Claro, y después el Barça tuvo que jugar contra el Milan, ¿no? Buah, qué locura. Ya Qué en el pedazo de tiempo de Champions es. descuento, el ucraniano marcó el 3-1 definitivo que clasificaba al Milán para semifinales. Qué locura. El Barcelona visitó el Ahí Estadio de la Luz con ganas de sentenciar la eliminatoria ante el Benfica, pero Benfica, se sí. encontró con las paradas de Moreto y estrelló hasta 2 balones en los postes que le impidieron tomar ventaja. Sacaba todo el Después del arquero. empate a 0 de la ida, los culés se encontraron con un tempranero penalti a su favor en el Camp Nou. ¿Ganó? ¿Cuánto le ganó al Benfica aquel partido? ¿2-0? Puede ser que haya sido, no me acuerdo. Ahora lo Aunque vemos. Ronaldinho se topó con otra extraordinaria lo intervención atajó del el arquero. portero lisboeta. Mira En Ronaldinho. el minuto 18 el brasileño no perdonaría y acabaría empújala de empujando Eto'o. a la red una gran jugada de Eto'o para poner en ventaja al Barcelona. Bien. Van Bommel pudo encarrilar la eliminatoria, pero en la segunda parte el No. Benfica tuvo contra las cuerdas a los catalanes. Uy, la pasamos fatal, Simao perdonó una ocasión clarísima y un Mira disparo Koeman, lejano de Karagunis hizo resoplar a Valdés. los culés. Bien, Valdés. Ya en el último minuto y con los lusos volcados al ataque, ¿Gol? Samuel Sí, Eto'o 2-0. marcó el 2-0 definitivo y Me metió sonaba. al Barcelona en las semifinales de Champions.
Me sonaba 2-0. Los Sí, de sí. Rijkaard se enfrentarían De al Rijkaard. poderoso Milan de Ancelotti, que salió al ataque en el primer partido de San Siro. Contra el Gilardino Milan. estrelló un balón contra la madera y Valdés reaccionó con maestría a un cabezazo de Shevchenko. En la segunda mitad cambiaron las tornas y Madre con un mía. Ronaldinho iluminado, los culés acabarían encontrando el camino del gol. A ver, ¿cómo En fue el el gol? No me minuto acuerdo del gol. 58, el 10 brasileño filtró una genial asistencia para Juli, quien con Ah, un Juli. excelente Ah, le pega ahí. zurdazo fusiló a Dida. ¡Buah! Qué locura ganarle así al Milan, ¿eh? Con el Milan al ataque, el Barcelona pudo firmar la sentencia, pero Ronaldinho se topó con el palo ¡No! y Eto'o no atinó con la portería. Mira el palo que no. Los rossoneri lo siguieron intentando, Mira pero Kaká. su desacierto les llevó a tener que tratar de conseguir la victoria en Barcelona. El Milson Márquez. En el Camp Nou italiano 0-0 quedó este partido, creo. por el triunfo, pero la falta de acierto y la tensión del marcador acabó atenazando a sus atacantes. En la segunda parte el Milan gozó de las mejores ocasiones y en el minuto 69 el árbitro anuló un polémico gol a Shevchenko. De Ancelotti. Ese es el partido que se nos viene contra el Inter, ¿eh? Va a ser un partido parecido a este. El Barça aguantó Oh, el los Inter- el ataques Inter es más defensivo, ¿no? italianos y con un sufrido empate sin goles lograba Qué pedo. alcanzar una final de Champions tras 12 años de ausencia. A ver, ahora va a hablar de la eliminación del Villarreal por parte del Arsenal. Yo en realidad me alegro de que el Arsenal elimine al Villarreal. Porque si llega a la final de la Champions el Villarreal contra el Barça, o sea, lógicamente somos del Barça y queremos ganar el Barça, pero costaba ir en contra de aquel Villarreal, ¿eh? Aquel Villarreal se metió en el bolsillo a todo el mundo. Todo el mundo iba con el Villarreal aquel año. En la otra viene el semifinal partido. entre Arsenal y Villarreal, los Gunners tomaron ventaja en Highbury con un solitario gol de Kolo Touré. Claro, y después lo pudo empatar Riquelme de penal. Una semana Creo que más quedó tarde 0-0. en Villarreal los amarillos dominaron y gozaron de las mejores Uf. ocasiones, pero no estuvieron acertados de cara a la No, portería. Forlán. En el minuto 88, Ahí está el Clichy penal. Riquelme asumió la responsabilidad de lanzarlo para Se lo forzar atajan. la prórroga. Y queda hundido Riquelme. Lehmann adivinó No, el Lehmann. lanzamiento del argentino y rompió los sueños europeos Uf, de una qué ciudad momento. que estuvo a escasos centímetros de la gloria. Me acuerdo El Ars- de estar viendo aquel partido y me acuerdo de que Riquelme erró el penal y me dieron ganas de llorar, boludo. A mí me gusta el Villarreal, me dio una pena. Arsenal supo mantener la ventaja y Wenger consiguió clasificar a los Gunners para su primera final de la Copa de Europa. Arsene Wenger. ¡Qué imagen! Mira esa imagen. Mira Puyol, Henry, la Champions ahí en medio, final 2006 París. Qué bonito, qué recuerdo. Y después de aquella final vino el Mundial de Alemania 2006. Qué lindo año. ¿Cómo me acuerdo de ese año? El 17 de mayo de 2006, Fútbol Club Barcelona y Arsenal disputaron en Saint-Denis una final. Valdés, Márquez, Puyol en centrales, Oliger, Van Bronhorn, claro, Van Bommel está ahí arriba, Milson, Deco, Juli, Eto'o y Ronaldinho. Y bueno, Juli jugando porque claro, se había lesionado Messi. Si no hubiese estado Messi ahí, ¿eh? Inédita de la Champions League. Y el Arsenal, Lehmann, Eboué, Touré, Campbell, Ashley Cole, no, Joe Cole, ¿quién era? ¿Joe o Ashley? No, Joe Cole, no me acuerdo. Pires, Gilberto, Fábregas, Lev que después fue al Barça, Ljungberg y Henry. No, Ashley Cole era el del Chelsea, Joe Cole el del Arsenal, ¿no? No me acuerdo. Los ingleses comenzaron sometiendo a los Blaugrana y Uf. solo un acertado Víctor Valdés consiguió Henry, frenar a sacado un Henry. imparable Thierry Henry. No, es que Henry era imparable el hijo puta de Henry. Encima ese Arsenal venía de eliminar al Madrid. Por eso digo que estamos reaccionando a esto porque este año puede ocurrir la misma final. Y nada, ojalá y se repita la misma final y termine de la misma manera. Con el paso de los minutos, el Barça y Ronaldinho entraron en juego y el brasileño consiguió conectar con Eto'o en Ahí una está el jugada penal, que la- marcaría la final. No fue penal, fue falta. Le puso roja a Lehmann y termina en gol, pero claro, como expulsa a Lehmann,
Hay una falta que tira Ronaldinho, falla y después marca el Arsenal. Lehmann derribó al camerunés al límite del área y el árbitro noruego expulsó al portero al cuarto de hora de juego. ¿Se acuerdan que en esa época se cantaba? Pobre Lehmann fue sancionado por una falta a Eto'o. No sé si se acuerdan. Pese a jugar con un hombre menos, los cañoneros hicieron saltar por los aires el favoritismo catalán. Claro, ahí Y viene la falta y ahí hace el gol de cabeza, creo que era Ebue. Campbell adelantó a los ingleses Campbell. con un inapelable cabezazo en el minuto 37. Ebue le mandé cualquiera. Uf. Eto'o Con uno más y íbamos perdiendo en la final, ¿eh? Y de hecho no lo ganamos hasta el final del partido. Qué locura. pudo empatar antes del descanso con un remate a la madera. Ay, Y tras todo. el paso por vestuarios, Rijkaard dio entrada a Iniesta como 5. Iniesta re jovencito. Con el Barça en busca del empate, el Arsenal encontró espacios a la contra, pero un decisivo Valdés volvió a evitar Bien, que los Valdés. Gunners ampliasen su ventaja. Mirá esa de Valdés. Rijkaard volvió a mover el banquillo, y con la entrada de Larsson y Belletti, el juego azulgrana volvería a resurgir. ¿El gol quién lo había hecho? ¿Belletti o Juli? Siempre confundía a Belletti con Julillo. Ahora lo vemos. El delantero sueco asistió a Samuel Juli. Eto'o para que marcase el gol del empate en ligero fuera de juego. ¿Cómo? Pará. ¿Cómo con ligero fuera de juego? Eto'o para que marcase el gol del Hostia. ¡Negreira! empate en ligero fuera de juego. Y cuando Qué el lindo partido recuerdo. agonizaba, el lateral brasileño Ahí está, apareció Juli. para convertirse en el héroe inesperado del barcelonismo. Ah, Su no, disparo Belletti se era, coló ¿verdad? entre Belletti. las piernas de Almunia y a 9 ver, ¿cómo no me minutos del acuerdo de final eso? del partido desataba la locura entre los aficionados culés. Ah, Puyol. Guau, mirá qué imagen esa. Con el silbato del árbitro, el Barcelona alcanzaba la gloria, conseguía una sufrida victoria por 2-1 y alcanzaba la conquista de la deseada segunda Copa de Europa. Buah, Ronaldinho. Ronaldinho lideró una temporada histórica para los catalanes y firmó su última gran temporada como azulgrana, dejando al Arsenal de Henry sin la ansiada orejona. Bueno, hermoso, la verdad que hermoso. Y como digo, este año se puede repetir esa final. Ojalá, si me dan a elegir, me gustaría que se repita esa final y que termine igual. Que la gane el Barça, me da igual el cómo, pero que la gane el Barça. Y sería, la verdad que sería mágico.